Bienvenido, bienvenida a la entrevista del día de hoy. Hoy vamos a hablar de temas de comercio electrónico, estrategia, temas de tecnología y transformación digital dentro de negocios de moda. Les presento a Carlos Emerson Bello, que es e-commerce manager en Yale de México, con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de e-commerce y transformación digital. Ha trabajado en la inserción de UX UI, marketing digital, plataformas tecnológicas y ha ayudado a marcas a optimizar su operación y mejorar su experiencia del cliente. Hoy vamos a hablar de omnicanalidad, conversión, inteligencia artificial. Carlos, bienvenido a Fashion Digital Talks. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Hola Laura, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Padrísimo. Y bueno, primero platícanos un poco de estos 20 años que llevas liderando proyectos de TI, e-commerce. ¿En qué momento es que entiendes que, pues justo la experiencia de usuario es un factor decisivo, pues más que la tecnología misma? Pues mira, bastante interesante la pregunta. Ayer que la analizaba a profundidad, creo que el momento más importante donde nos damos cuenta que el UX es valiosísimo para el usuario es cuando encontramos tantas alternativas tecnológicas fáciles de implementar. Y no lo digo fácil porque sea sencillo, sino porque hoy en día ya podemos iniciar el tema de e-commerce desde una tienda en línea muy básica hasta cosas muy complicadas y complejas como el B2B o el B2C, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se vuelve prioritario para todos los que nos dedicamos a este negocio entender que el UX, el UI pertenece a la base fundamental de todo e-commerce. Y bueno, tú hablas también de priorizar, ¿no? Justo diste en un clavo importante, porque a veces cuando estamos implementando nuestra estrategia de comercio electrónico, ventas en línea, eh, pues no sabemos bien qué priorizar y en dónde pues invertir, ¿no? Nuestros recursos. Tú has trabajado en múltiples capas del ecosistema digital, ¿no? O sea, ahorita mencionabas justo UX, UI, plataformas, marketing. Em, ¿Cómo dirías tú que es la clave? Para justo hacer o sea, ver esto como por etapas quizás y dónde empezar a poner presupuesto hoy en día. Mira, hoy es muy sencillo irse por la parte publicitaria digital, ¿no? Creemos que esa es la parte más importante. Yo te diría, la base donde tenemos que partir hoy en día es entender a nuestro target, hacer estudios de mercado hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahí tenemos ya muy claro y muy conciso qué vale la pena hacer y con quién y para qué. Hoy en día hay muchísimas plataformas que nos dan datos, que nos implementan estrategias de manera automática y sugerida. Yo te podría recomendar a ti, a todos los que nos escuchan, la base fundamental es saber quién es nuestro target y también cuál es nuestro producto, ¿no? Eso a través de un estudio de mercado inteligente. Hoy tenemos tantas plataformas y tanta información que podemos tener por ahí a la disposición, a la mano, muchísima data que podemos sacarle provecho para toma de decisiones justo en lo que tú dices, invertir, no en gastar, porque si nos vamos a gastar, podemos hacer muchas cosas y no vamos a ver nunca un retorno de inversión sano. Sí, y bueno, hablabas de esta inversión y creo que también algo que necesitamos lograr como marcas, y yo siempre pongo el ejemplo de moda con vender perecederos, ¿no? O sea, algo que realmente Claro. en un par de meses ya se vuelve obsoleto por la rapidez también con la que necesita ir la industria, ¿no? Algo creo que es complejo para algunas marcas también es equilibrar esta eficiencia operativa con esta experiencia al cliente. Una vez que tienes definido quién es tu mercado meta y un poquito que nos lo puedas poner como en proceso, ¿no? Pero ¿qué seguiría para justo, pues, que nuestro negocio siga creciendo como negocio en rentabilidad, pero sin perder también esta experiencia? Mira, creo que no perder el foco del objetivo principal es importante. El crecimiento que se sostiene durante los años, los meses, las temporalidades, se ve expresado en medida siempre de dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero ingresó, pero cuánto nos costó vender todo eso? Entonces, creo que para que esto funcione bien, tenemos que tener un muy buen análisis financiero de los costos operativos y administrativos de cualquier unidad de negocio. Específicamente, hoy hablamos de e-commerce. Si tenemos eso bien identificado, sabemos si lo estamos haciendo bien, si podemos crecer de manera sustancial en otros canales, si podemos apostar por nuevos productos.
Yo te puedo dar el ejemplo de Yale, específicamente tiene un número muy grande de estilos y se vuelve un número muy alto de SKUs y no le apostamos a todos en todos los canales, ¿no? Entonces, va por ahí el crecimiento sostenido, ¿no? Analizar bien las métricas que queremos tener, el revenue que generamos y sobre todo ser un equipo sano financieramente para que sí crezcamos de acuerdo a lo que tenemos de expectativa, ¿no? A veces crecer en muchos canales no quiere decir vender bien y con buen margen. Ese es un tema muy importante. Sí, y bueno, hablas de la parte financiera, la parte del margen. Creo que aquí me gustaría un poco hacer doble clic y preguntarte si tú me pudieras decir, viendo, por ejemplo, hablando un poco de la comparación que haces de los diferentes canales, pero viendo el canal de comercio electrónico, ¿cuáles son estos, digamos, como estas áreas o estas inversiones que pues son más importantes o relevantes, ¿no? Para el canal de comercio electrónico en las que hay que poner un ojo, ¿no? Incluso desde la parte de presupuestos, presupuestar cierto monto importante. Hablabas, por ejemplo, que a marketing, ¿no? ¿Y en qué otros áreas, digamos, tú consideras que, pues, gran parte del gasto operativo de este canal hay que tener el foco? Fíjate que un tema que a veces no medimos y que obviamente le pega mucho al margen es la parte operativa de logística, ¿no? ¿Cuántas manos requieres? ¿Cuánto tiempo extra requieres para lograr los objetivos finales? Entonces, ese crecimiento que, del que hablábamos a veces provoca que ese gasto operativo por ahí o escondido no se llega a notar, ¿no? No se llega a ver hasta que agarras un cierre de año y haces cuentas y sabes que gastamos muchísimo más de lo planeado en esta parte. Creo que esa parte es muy importante controlarla, ¿no? A veces es mejor tener un equipo más grande, sobrado, gran parte del año, que contratar tiempo extra en los momentos más críticos, ¿sí? De eso lo va a dictar y va a depender mucho de la operación de cada empresa. Ese gasto, esa inversión que haces para operar correctamente, para dar un buen servicio de logística al final, es elemental. Qué importante esto que mencionas. Y bueno, también creo que vale la pena preguntarte en temas de omnicanalidad, porque también hablamos como de cómo los distintos canales se van interconectando y cómo se deben ir operando, ¿no? Con el cliente al centro. ¿Cuál es el error más común que tú ves al integrar justo estos canales y poner esto en práctica? A ver, la omnicanalidad es un monstruo bastante complejo de operar a través de los canales digitales, porque tienes que crecer en pauta hacia donde tu sector retail está, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un par de tests en ese sentido. La mayoría de las tiendas de Yale están enfocadas en la Ciudad de México y el Estado de México. Y crecimos hacia allá en publicidad para ver si podemos traer clientes, ¿no? A través de la omnicanalidad para, bueno, obviamente gestionar un mejor servicio, bajar el costo operativo de logística, eso es importante, pero también elevar el ticket promedio en las tiendas. Entonces, el principal error es creer que el mismo producto que tienes publicado en tu sitio web, y te voy a hablar de un número, 10,000 SKUs en nuestro sitio web, se compara o es equitativo con el de las tiendas físicas y eso no sucede. El piso de venta está limitado por espacio físico. Entonces tenemos ahí una cuarta, tal vez una tercera parte de ese inventario vivo. Y eso resulta complicado para el cliente final, llegar y no ver lo que vio en la página web, ¿sabes? Entonces, esa parte de transparencia con el cliente sí es muy importante. Optimizar ese recurso de información que damos hacia la omnicanalidad es valioso. No somos un gran retail hoy en día como para pensar que tenemos la misma capacidad en línea que la que tenemos en piso de venta. Y eso sucede con todos nuestros canales de venta físicos, ¿eh? No solamente el propio, con todos, ¿no? O sea, la gente no va a encontrar lo mismo en la página web que en los sitios de entrega, ¿no? Eso es una limitante hoy en día, es una realidad, pero creo que el cliente ya está habituándose a saber qué puede comprar en línea, recibirlo en un canal omnicanal y ahí hacer un poco más grande su compra, ¿no? Versus ir al retail, ver lo que hay, tal vez probárselo y decir, ahora también quiero todo aquello que está en línea, ¿no? También la omnicanalidad va de retail hacia online. Eso es importante verlo, ¿no? El cliente que te llega a tu sitio físico se puede convertir en un cliente online de manera bastante atractiva, ¿no? Por la gran cantidad de oportunidades que le das de escoger diferente tipo de producto.
Sí, que creo que eso que mencionas es muy interesante, que al final hay que ver cuáles son las ventajas o los beneficios de cada uno de los canales y obviamente ser muy transparente con el cliente al respecto para que aproveche lo mejor de ambos mundos, ¿no? Sí. Em, ¿Cuál ha sido un caso, por ejemplo, en donde pues una mejora de la experiencia digital impacta directamente en ventas o en conversión? ¿Qué estrategias tú ves que han funcionado? Fíjate que hemos, desde este lado, trabajado en la descripción de títulos y descripción correcta de producto. Muy importante ser muy claros con ejemplos de composición de productos, tallas, medidas. Eso ha provocado que volteen hacia acá y cuando dudan de comprar en línea, tú sabes, el tema de la moda es bien delicado en tema de línea porque las devoluciones son muy altas, ¿no? Los cambios son bastante nutridos en este sector. Provocamos que el cliente se desencante de un producto porque no le haya quedado o que no tenga la expectativa de cómo le quedó, ¿no? Entonces implementamos una herramienta de IA que acompaña al comprador para que con una pequeña toma de su cámara en el espejo a una distancia de un metro, metro y medio, la plataforma le sugiere la talla de acuerdo a las medidas corpóreas que tiene versus la talla, ¿no? Sí. Y además se la podemos presentar en un try-on puesto. Eso ha disminuido considerablemente el tema de devoluciones, pero también ha aumentado la tasa de conversión. ¿Sabes? La seguridad con la que la gente puede saber si le va a quedar o no. Y bueno, específicamente en el tema femenino, hemos visto un incremento de compras porque ustedes sí son más visuales, ¿no? Nosotros somos, ¿me quedará bien? Sí, vámonos. Pero la dama no, la dama es más de, me quedará, irá bien con mi tono de piel, es una falda muy corta, ¿cómo se me verá? Toda esa parte la estamos tratando de subsanar con IA. Obviamente no es todavía 100% efectiva, pero creemos que estamos ya muy cerca de lograr una tasa de conversión más alta usando estas herramientas. Sí, es que es verdad que, bueno, el comportamiento de hombre versus mujer en línea es totalmente distinto. Nosotros justo buscamos, o sea, tenemos, yo creo de la variedad, y ahí tú me irás diciendo, ¿no? Pero la variedad de producto para dama debe ser mucho mayor porque tenemos muchísimos tipos de prenda con los cuales jugar y ustedes a la vez, pues el reto en la parte de diseño es que se tienen que adaptar a muchos cuerpos distintos, aunque seas Sí. talla S, nada que ver, ¿no? O sea, un cuerpo versus el otro, ¿no? Y platicábamos con el director de planta de la parte de producto y hablábamos de la dificultad de la variación corpórea de una mujer que puede ser S contra otra mujer S. O sea, son la misma talla, pero Sí. tienen diferentes corpulencias. Y eso es un tema difícil de controlar. No, no podemos tener ese control sobre un modelo, pero sí tenemos una variedad de modelos que se adecúan justamente a la variación de cuerpos en el tema de la dama. Y eso es un tema complicado, ¿sabes? Porque entonces lo que tú dices, tenemos que sacar varios modelos pensando en los fits que no necesariamente tienen que ser mismas telas, mismas composiciones, mismos cortes, ¿sí? Para poder contemplar la gran variedad de exigencias que tiene el mercado en ese sentido. Y hace muchísimos años yo me acuerdo que, saliéndome un poco del tema, pero se hizo un estudio morfológico del cuerpo promedio de un mexicano, ¿no? O sea, de acuerdo a sus diferentes tallas, edades, o se hicieron todo un estudio. Pero me acuerdo que era de 2005, se volvió a hacer, o sea, era con un escáner 360 y bueno, Ok. investigaron con muchísimas mujeres y hombres, ¿no? Mexicanos. Sí, a ver, y tenemos un tema bien variado. El tema de las alturas, ¿no? Tenemos Sí, un sí, sector mexicano que es un promedio de 1,65, que es como la altura promedio. Y luego tenemos a la gente del norte del país que es más alta, ¿no? En promedio, arriba de 1,80. Entonces tuvimos que tener estándares, ¿no? De largos de las prendas de caballero, por ejemplo, para cubrir todos esos estándares, ¿no? Todas esas diferencias. Bueno, en el tema de tallaje, bueno, es variado, ¿no? Puede haber una sí. persona de 1,90 que sea muy delgado o muy robusto, ¿no? Entonces, bueno, son directrices que nos marca la población, ¿no? Así de simple. Sí, sí. Y bueno, tenemos que también aprender a reconocer
que ese target es muy específico y tenemos que atenderlos a todos, ¿no? Entonces, Yale procura tener esa variación de tallas, ese diseño específico para cada persona o para cada género, y luego dentro de cada género encontrar las variantes que tenemos en este país, que es enorme, tú sabes, ¿no? Exacto. Y bueno, en e-commerce también, regresando al tema, muchas decisiones, Charlie, se toman como por intuición. Pero ¿qué decisiones críticas deben ser 100% data driven? ¿Cuáles quizás no tanto? ¿Cómo es tu día a día al respecto? Mira, un dato que no podemos dejar de lado jamás es el tema de los montos de inversión en la publicidad en las plataformas, ¿no? Hoy podemos separar en nuestro sitio propio versus marketplaces. Yo te diría, las temporalidades marcan esa data, ¿no? Sabemos con históricos de venta, con históricos de consumo, qué es donde el momento ideal te dice aquí lo inviertes, aquí no. Hoy ya te podrá decir, el nivel de profundidad de esta data te lo marca hasta por horas y días, ¿no? Ya no solamente por temporalidades. O sea, ya nos dice el primer día de hot sale de 9 de la mañana a 3 de la tarde, mete todo el presupuesto del día, ¿no? Un ejemplo. Sí. Esa es una data que no podemos obviar ni intuir. Hoy en día ya no hay que tener ese testeo, ya lo tenemos muy marcado. Yo te diría, ¿qué podemos en este canal, en esta vertical, ser más intuitivos? Híjole, la apuesta del desarrollo de producto lo hace el equipo de Yale, buscando colores, figuras, nuevas telas, nuevas formas. Vaya, yo te diría, esa parte en esta vertical es muy importante. ¿Por qué? Cada temporada sacamos entre 150 y 200 estilos de prendas para caballero, más las de dama, y eso se vuelve entre variantes de color 4,000, 5,000 productos. Entonces, siempre es una apuesta. Y en esa apuesta vemos lo que funcionó muy bien y eso se vuelve un básico. Entonces, la siguiente temporada ya tenemos un básico más o dos y sabemos que está funcionando, ¿no? Sabemos lo que le está gustando a la gente. Pero también es un tema de intuición en la moda, ¿no? Específicamente hablando. En otras verticales, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Pero aquí el producto te permite jugar con esa intuición de un equipo de desarrollo primero, de producto, y luego nosotros apostamos a ver si vamos o no vamos hacia ciertos canales, ¿no? Todos los canales son diferentes, ya los tenemos muy testeados. Entonces, por ahí va el camino de la intuición y de la data. Sí, o sea, tiene que estar, digamos que complementándose, ¿no? O sea, en Sí, el día a día y no perder este tema de prueba y error, porque además las herramientas cambian cada 3 segundos sí, y hay que sí. seguirnos adaptando a las nuevas actualizaciones y a los, sí, a los cambios, digamos, externos a los nuestros, ¿no? No, y a ver, tenemos que estar abiertos a los testeos, ¿sabes? O sea, hoy en Sí, día se acercan muchas empresas con nosotros para decirnos, tengo esta herramienta nueva, ¿quieres probarla? Y a ver, un test de 30, 60 días son perfectos para saber si la herramienta funciona, pero además que la data nos traiga es buena. exacto. Sí, y al final lo que creo que queremos también con todas estas implementaciones y las mejoras también en las herramientas que vamos usando es personalizar cada vez más también la experiencia del usuario, ¿no? ¿Dónde consideras tú que realmente impacta esta personalización a incrementar la conversión y dónde es solo como agregar valor quizás a algo que el cliente, pues digo que es un nice to have versus Ujú. un must have, ¿no? Mira, hemos hecho un par de pruebas en cuanto a marketing orientado a conversación en WhatsApp. Y ahí vemos que la personalización, es más, yo te diría la hiperpersonalización, ya hablando a ese nivel, funciona muy bien. Traemos una tasa de conversión bastante atractiva. Versus otro tipo de personalizaciones como el mail, como la misma página web donde desarrollamos el contenido específicamente para que el cliente venga por género, por edad. Ese efecto no ha funcionado tan bien, no ha tenido una conversión tan alta como el tema de la comunicación directa. Cuando es una comunicación directa, el cliente lo siente muy atractivo. Entonces, yo me iría por nuevos canales, como el tema de la conversacional, eh, enseñarle a nuestros agénticos de IA a personalizar la información. Sabemos quién viene, sabemos que Laura está viniendo y que Laura quiere en este momento ropa de frío. Bueno, dale ropa de frío a Laura y salúdala y dale un mensaje atractivo. Igual si llega Carlos o si llega cualquiera, que sepa quién es, ¿no? Esa parte es muy interesante. Es más cálida la comunicación, es menos, yo te diría, es menos fría en un mail o en una personalización web. Ya.
Y bueno, has mencionado varias aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Cuáles consideras tú que hoy en día justifican la inversión? Digo, ya estás mencionando, por ejemplo, el tema conversacional, mencionaste también el tema de tallaje. ¿Hay alguna otra que tú digas, sí, justo la inteligencia artificial está impactando en estas otras áreas del e-commerce y vale la pena? Claro, mira, yo creo que el tema de atención a clientes vale mucho la pena ya optimizarlo a ese nivel, ¿no? Esa es una inversión muy sana y que trae conversión. Y bueno, sabemos que acá nos manejamos por el tema de conversión y ventas. Y justamente en ese lado, creo que hoy en día podemos sacarle mucho provecho, ¿no? Y creo que no es tan complejo implementarlo. Nunca dejas de lado la atención atrás de una persona al final del día. Siempre es muy sano y tenerlo considerado. Hoy en día, como usuario, nos quejamos de, híjole, solo por IA, solo por un chat, no, hombre, ¿no? Sí necesitamos esa interacción al final del día. Pero los primeros contactos los resuelve una IA. Eso es una realidad. Yo te diría otro que vale mucho la pena en la implementación y que genera un revenue interesante es la generación de contenido, ¿no? Sobre todo para medios digitales, ¿no? Creo que ahí está la apuesta hoy en día del mayor alcance que se tiene. Esas dos vertientes de la IA para tema de e-commerce están generando mucha conversión y muy barata, ¿sabes? Está generando una atracción de clientes nuevos, la retención de clientes ya fieles, y eso genera un camino más sencillo para los que nos encargamos de este lado. Donde yo veo un poco todavía de oportunidad de crecimiento es en la automatización de ciertos servicios, ¿no? Hoy te puedo decir, si automatizas la publicidad a través de IA, por ahí tiene efectos que no son tan positivos, toma y supone datos, ¿no? Inventa textos donde por ahí no bien vigilados y con un poco de alternancia con el humano generan dudas, ¿no? Entonces, ahí yo te diría todavía estoy un poco en duda, ¿no? De esa implementación si no son bien vigiladas y monitoreadas. Sí, ok, qué importante eso también, no perder el ojo humano en todo lo que nosotros invertimos, sobre todo los niveles de presupuesto, ¿no? Que cada Claro. herramienta requiere. También, y hablando un poco de cómo no irnos del enfoque en la rentabilidad, me gustaría preguntarte, cuando nosotros estamos buscando escalar nuestro canal de e-commerce, ¿no? ¿Qué decisiones suelen tomarse mal y cuáles son las decisiones más estratégicas ya a la hora de, ok, ya estoy generando cierto flujo de ventas, pero ahora quiero llevarlo a un siguiente nivel? Híjole, yo te diría que un tema muy delicado es no hacer un business case, ¿no? Sobre todo para crecer tu canal y nuevos canales, ¿no? Esa parte es importantísima, ¿no? ¿Qué vamos a aumentar de la operación que puede provocar que nos genere un costo más alto al final del día? Esos business case son elementales, son básicos. Creo que por ahí yo me enfocaría mucho en el análisis de esa data. Después, creo que donde tenemos que poner foco es en la capacidad operativa. Si la capacidad operativa se ve rebasada, le vas a quedar mal no al canal nuevo o al crecimiento, sino a todos. Sí, y eso es un punto de quiebre importante, ¿no? En mi experiencia, te puedo decir, canales de marketplace que te piden muy exigentemente el cumplimiento de KPIs de entregas, de surtido, etc. Por ahí flaqueas y el siguiente mes es muy malo. Entonces, esa información en nuestras manos es muy valiosa, saber hasta dónde podemos crecer nuestras capacidades operativas medidas. Y a partir de ese momento, bueno, pues si voy a vender una, 100 o 1000 más, ¿cuán- ¿cuánto me va a costar más en operatividad, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita hablabas también del business case y cómo estar realmente justificando, ¿no? Una inversión en A versus B. ¿Cómo mides el ROI real versus la expectativa? Em, Es una pregunta muy brava, Laura, porque a ver, yo te diría, si una de las exigencias que tengo con mis agencias mm, es ser muy claros en el ROI productivo, ¿no? En el ROAS que traiga realmente una publicidad. Entonces, creo que tenemos que sentarnos y ser muy honestos con nosotros mismos y con las agencias o con los equipos internos que sí lo hacen para medir
el ROI que genera realmente la publicidad, no el ROAS total, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque por ahí luego de repente hablamos de 4.5, 5 y cuánto representa realmente la inversión, ¿no? Entonces, pues, si ahí hablamos de menos de 2, estamos bastante fuera del foco, ¿no? Dos como medida de recuperación directa. Y obviamente yo entiendo que eso va a generar hacia adelante conversiones más amplias, el orgánico, otro tipo de alcance que tengamos, ¿no? Entonces, creo que los canales deben ser sanos, operar de manera sana, ¿no? Y esa es una forma de medirlo, ¿no? Ser muy transparentes con el ROI total publicitario. Ok. Y bueno, hay varios mitos, ¿no? En el e-commerce. Uno de ellos es, pues, mayor tráfico es igual a más ventas, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que serían los KPIs más importantes y los que realmente al negocio les generan un impacto más específico desde el canal específico de comercio electrónico? No, a ver, la tasa de conversión, o sea, esa es una realidad, ¿no? No es lo mismo una tasa de conversión de 3.0 contra 10,000 visitas que contra 100,000, ¿no? No, yo preferiría tener uno de conversión contra 100,000. Eso quiere decir, traigo más tráfico, perfecto, pero también el tráfico calificado, ¿no? El tráfico correcto. Y ese es un tema bastante complejo porque muchos lugares, muchos jefes, muchas personas eh, piensan que los KPIs estos de lujo, ¿no? De muchos likes, muchas vistas, muchas visitas, son muy, muy sanos, pero no siempre lo es. Entonces, digo, tenemos que entender que esto es un negocio, ¿no? Entonces, traje 100 visitas, ¿cuántas compraron, no? Traje una publicidad muy barata y trajo muchas compras, que analízalo el por qué, ¿no? Entonces, esos KPIs, tasa de conversión, sí, va de la mano con las visitas, muy de la mano con el ticket promedio, eso es muy valioso, ¿no? Sí prefiero vender mucho, pero también quiero vender bien, ¿no? Entonces, eso al final del día abarata muchísimo la logística, la operación. Entonces, no es lo mismo hacer 100 pedidos de uno que 10 de 10, ¿no? Eso es una realidad. Y quien le preguntes te va a decir, prefiero 10 de 10. Sí. Y algo que me parece importante preguntar también es, hablamos mucho de conversión y un negocio tiene que ser negocio, o sea, es algo que sí o sí, pero ¿cómo se involucra la parte del branding? Porque en moda yo creo que es un factor clave, ¿no? O un elemento clave también para la recompra, ¿no? Para la lealtad. ¿Cómo equilibras estos dos grandes factores? Mira, la realidad es que tiene que ver mucho con qué marca estás operando, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Dónde estás en ese momento? O en este momento, ¿hacia dónde vas? ¿No? La realidad es que una marca como Yale, que tiene 75 años en el mercado, que está presente en la totalidad de los retailers mexicanos al que estamos dirigidos, ¿sí? No requiere una inversión de branding tan alta, ¿sí? Ese branding ya se genera, ¿sí? Ya existió durante los últimos 50 años, ¿sí? De diferentes maneras. Tal vez hoy el branding digital no tiene el impacto que tiene con otras marcas, pero bueno, vamos hacia allá. Ahí es el momento de decidir si prefieres tráfico calificado para compras sin hacer branding o hacer branding y ayudarlo de la venta, ¿no? Eso es una realidad. Hoy es el caso de Yale. Buscamos una paridad bastante desequilibrada, te diría 70-30, ¿no? Buscamos venta versus 30% de publicidad. Lo orgánico ayuda mucho, eso tiene que tenerlo presente, que es un branding bastante básico, pero las marcas que no tienen la exposición de marcas en este tema líderes en el sector, tienen que gastar más en branding. Esa es la realidad, tienen que ir a hacer competencia. Y bueno, ellos también tienen que apostar por hacer un branding que les traiga venta, no todo es branding, ¿no? Yo te diría algún ejemplo de un trabajo hace unos años, una agencia me dijo, es que no sabíamos que teníamos que hacer venta, porque lo hacían desde Argentina y esa marca en Argentina es muy famosa, muy reconocida, pero en México no lo era. ¿No? Tenía presencia, sí, pero no lo era. Entonces tenemos que hacer también en ese tema, buscar transaccionar sanamente para hacer una recuperación de branding. Yo te diría, hay que acercarse a los canales de publicidad formales de cada empresa y preguntar cuál es el plan, ¿no?
y con base a eso tomar decisiones en conjunto. Al final del día, a nosotros nos van a seguir viendo como un canal de venta, no como un canal publicitario. O sea, somos e-commerce, no somos marketing, no somos un canal publicitario. Sí, 100%. Y hablando justo de este departamento de comercio electrónico, ¿cómo debería estructurarse un equipo de e-commerce hoy para ser realmente competitivo? ¿Cuáles son los indispensables y cuáles son también algunos sobrevalorados o menos valorados dentro del equipo? No me gustaría decir sobrevalorados porque siempre son importantes, ¿sabes? Siempre hay una Sí. función que es básica en el equipo y que se tiene que hacer. Mira, más allá de un equipo que esté liderado por una persona con experiencia, tanto en lo tecnológico como en la parte comercial, como en la parte de entendimiento hacia las plataformas digitales, que eso, si no tienes cabeza, pues no vas a tener nada de entrada. Pero creo que hay que tomar en cuenta básico un equipo de finanzas. Y lo digo siempre primero porque es muy valioso ese equipo, Ok. ¿sí? Ese equipo nos para adecuadamente para saber dónde estamos, ¿sí? Un equipo de logística interno, ¿no? Llámese supply chain o no, es un equipo muy importante que hace la preparación de lo que es indispensable, un pedido, ¿no? Eso es eternamente básico en el tema de e-commerce. De ahí, obviamente, la tecnología te aporta mucho, entonces, bueno, si no tienes un equipo dedicado de tecnología para e-commerce, pues al menos que el equipo de TI de todas las empresas tengan un poco de conocimiento básico de temas de e-commerce, ¿no? Porque te van a ayudar muchísimo a operar más sencillo. Eso es como la parte muy operativa del e-commerce, ¿no? La parte que no se ve y no se luce, ¿sabes? Pero la parte que se luce, bueno, a ver, un equipo que catalogue bien, o sea, un analista, un ejecutivo de catalogación y de seguimiento de producto, ¿no? Básico. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el producto? ¿Cómo se describe? ¿Qué elementos lo componen? Es importantísimo para que se transmita bien en todas las plataformas. Eso te va a ayudar a facilitar temas de SEO, temas, obviamente, de publicidad. Y esto lo digo porque los equipos publicitarios, y aquí es donde la pregunta se vuelve compleja, no es que no sean necesarios, y a veces hoy en día los tercerizamos, casi todas las compañías no entienden 100% del producto y nos vamos a ayudar con ese equipo de catalogación. Creo que básico, una persona o personas especialistas en los canales, me explico, llámese Liverpool en línea, Walmart, y perdón que estoy diciendo marcas, ¿no? Mercado Libre, Amazon, hoy en día TikTok, especialistas, tienen que conocer los canales, cómo se opera, cómo se mejora, ¿no? Elemental y básico, hoy lo tercerizamos, pero es muy importante, personal que entiendan de ads, ¿sí? De todas las plataformas. Y va a ser difícil que sepan de todas, pero al menos de las más importantes tienen que tener conocimientos de cómo se aplican adecuadamente. La operación de cada marketplace va de la mano con las ads. Hoy en día así funciona esto. Obviamente un equipo de publicidad para performance de sitio web, básico, Meta, Google Ads y todos los elementos que lo rodean. Eh, yo te diría también muy importante, atención a clientes especializados en cada plataforma, al menos que sepan de temas digitales es muy importante, ¿no? Entonces, creo que por ahí es como la parte redonda de un equipo de e-commerce. Debo de decir, no todos tenemos la fortuna de tener equipos grandes y a veces tenemos que hacer funciones doble o triple, pero hay cosas que sí o sí tienen que suceder y este es el equipo como básico para que suceda. Ok, bueno, me resulta muy, muy completa la respuesta y justo eso te quería también preguntar, ¿no? O sea, si tú pudieras definir como o sea, un equipo mal operado sería más en lo tecnológico o en lo estratégico, hasta dónde, por ejemplo, y algo que es muy recurrente es no tener un equipo tan grande interno, pero quizás subcontratar, ¿no? Ciertas áreas. ¿Cuáles dirías tú que son algunos errores que también se pueden cometer a la hora de justo querer economizar, ¿no? En esta parte, en este canal y quizás pues no tienes, ¿no? Cómo tener un equipo tan grande, pero pues muchos como multitaskeando, ¿no? Yo te diría que, y esto es un error no de los líderes de e-commerce, sino de los líderes de las empresas, ¿eh? Sí, sí. Creer que pueden contratar a alguien que no sepa de e-commerce para hacer e-commerce, ¿no? O sea, no es un canal más de venta.
O sea, no es que sea un vendedor y que pueda subir productos a un marketplace. Eso no es hacer e-commerce. Eso es importantísimo que lo entiendan las empresas, los líderes de las empresas, porque ¿qué sucede? Las empresas necesitan expertos, ¿sí? Que lleven cada canal. Y este canal en específico de e-commerce requiere que tengamos muchos conocimientos, no solamente tecnológicos, ¿sí? También administrativos, también de procesos, obviamente también operativos. Y justamente eso hoy en día genera que tengamos equipos de e-commerce improvisados, ¿sí? Y no quiero decir perfiles, ¿no? Para nada, no me gustaría decirlo porque seguramente hay perfiles que han aprendido muy bien de e-commerce y lo llevan a cabo muy bien, pero la realidad es que esta no es una carrera que existiese hace unos años y que pudieras desarrollarte en ella, ¿no? Nos hemos ido formando. A ver, mi perfil es ingeniero en sistemas y de ahí desarrollé tiendas en línea de cero y me fui aprendiendo trucos y de ahí aprendí un poco de marketing, aprendí un tema de ventas y de repente hiciste un perfil que no existe en ningún lado, ¿no? Así ha pasado con todos los demás. A lo mejor el de ventas aprendió tema tecnológico, de implementaciones, etc. Ya les hablas de APIs y sabes de qué estás hablando. Entonces, es un tema complejo, ¿no? O sea, yo creo que las empresas tienen que entender que no cualquiera puede hacer e-commerce. Eh, yo te diría bien hecho. Ujú. Cualquiera puede subir productos a Mercado Libre y Amazon, y a Shopify, y a Vitex, y a Magento. Yo te diría, no todos saben hacer una estructura de un proyecto bien hecho para que eso sí funcione, ¿sí? Y bueno, el ejemplo más sencillo hoy en día es Yale, ¿no? Hemos crecido a niveles de más de 200% en menos de un año, ¿no? Entonces, y solo poniendo un poco de orden, porque estamos en el proceso, en el camino para hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, afortunadamente, Yale tiene el objetivo de crecer adecuadamente en este canal. Y bueno, no lo puedo decir para ponerme una banderita, ¿no? Una estrellita, pero Pero sí. hemos crecido bien, pero sí, hemos crecido bien y estamos generando un revenue bastante atractivo, ¿no? O sea, hoy en día estamos buscando que el equipo crezca, ya que crezca, pero orientado, dirigido, nuevos canales. Estamos buscando que sea un canal profesional de e-commerce, ¿no? Cosa que, bueno, en muchos lugares todavía no se da, pero afortunadamente cada vez lo vemos más cercano y optimizado ese proceso y esos equipos. Sí, es parte de la maduración, ¿no? Sí. Digital. Y para ir resumiendo, si Charlie, si tú hoy tuvieras que construir un e-commerce desde cero, con foco en eficiencia, crecimiento, ¿cuáles serían las tres decisiones estratégicas que tomarías desde el día uno? No hacerlo. A ver, creo que Los la fatal. primera, sí, la primera y más importante es en la parte estratégica entender qué producto vamos a vender y cuál es el alcance de este, porque eso va a definir muchísimas cosas. La primera y más importante para mí es entender qué tecnología vamos a ocupar, porque bueno, el costo tecnológico en el año cero de un e-commerce es altísimo, ¿sí? Entonces, tal vez no vamos a crecer de cero a 100 en el primer año. Tenemos que entender hacia dónde vamos a ir. Esa es la primera parte estratégica que tenemos. Producto con tecnología, eso va de la mano. Dos, hablando de temas tecnológicos y para eficientar el proceso, ser conscientes si tenemos herramientas dentro de la empresa que ya existan, ¿sí? Como RPs, como CRMs, para tenernos que colgar de ellos y abaratar el costo de integración hacia cualquier plataforma, ¿no? Hoy en día yo te puedo decir, los RPs más grandes se conectan directamente a través de una desconexión muy simple a los mejores, bueno, a las plataformas de e-commerce más comunes, ¿no? Entonces, esa parte, la segunda, la interconexión a través de la tecnología para poder tener un proyecto bastante fácil de crecer, ¿no? Muy importante. Y la tercera, y muy difícil de integrar e implementar, es el business case, ¿no? Yo te diría, esa parte es elemental para que podamos tener un crecimiento sostenido, agresivo los primeros años, porque eso pasa con un e-commerce, crece agresivamente y podemos alcanzar los objetivos de manera muy rápida. Ok. Y como pregunta de cierre, ¿cuáles son tus tres reglas de oro para la vida y los negocios?
La vida de los negocios. Pues sin revenue no hay negocio, entonces tenemos que generar sí o sí, ¿no? Tú lo sabes, en este tema es elemental, ¿no? Sin revenue no hay negocio. La dos, transparencia con el cliente. Tienes que ser muy honesto, tienes que ser muy directo, ¿sí? Si le prometes que le vas a vender un pantalón de calidad, tiene que ser un pantalón de calidad. Si le vas a vender un producto básico, tiene que ser un producto básico y se lo tienes que decir, ¿no? Con eso evitamos sorpresas en los clientes y que te reclamen abiertamente hoy en día muy fácil en redes sociales, en canales digitales, etc., ¿no? Es la segunda. Y creo que la tercera, la separación de tiempos, dedicarle tiempo necesario a tu trabajo y a tu vida personal, porque definitivamente eso te va a hacer trabajar mejor, ¿no? Una persona contenta trabaja muy bien, una persona que está feliz en su casa está feliz en el trabajo y viceversa, ¿no? Los problemas se arrastran y si tienes allá en casa problemas, los arrastras al trabajo y viceversa. Entonces, creo que eso es básico para poder trabajar exitosamente hoy en día, sobre todo con los temas tan complejos que existen, ¿no? Por temas de movilidad, por temas de burnout, por temas de mil cosas, de estrés, entonces, los problemas nunca se van a acabar, siempre va a haber mucho trabajo, pero lo ideal es llegar a tu trabajo contento y irte a tu casa feliz, ¿no? Padrísimo. Charlie, me llevo muchísimas cosas de esta conversación. Primero que el crecimiento del e-commerce no solo viene del tráfico, viene de la capacidad de convertir y de operar eficientemente. También, ¿no? Hablamos acerca de omnicanalidad, estrategias de marketing y bueno, pues que la tecnología sola no resuelve nada, al final está alineada con una visión clara del negocio y también con las personas que hay detrás del equipo, ¿no? Muchísimas gracias por compartir tu visión y bueno, pues parte de las estrategias que en el día a día aplicas y están ayudando a crecer el negocio del que formas parte. Y bueno, a quien nos está viendo, si te resultó de valor, por favor comparte este episodio con personas a las que pudiera ayudarles a seguir creciendo y también escalando su negocio digital. Si quieren seguir profundizando también acerca de estos temas, los invitamos a la próxima edición de Fashion Digital Talks. Y Charlie, nuevamente agradecerte, como digo yo, hasta siempre. Gracias, Lau. Como te había dicho antes, es un gusto saludarte y eh, platicar un ratito contigo, de temas que me apasionan, ¿no? Pero sobre todo de los que podemos comunicarle a la gente y que seguramente habrá decisiones distintas a las mías, opiniones variadas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Compártanselas a Charlie si opinan diferente, por Claro ahí que luego sí. lo estocan en su LinkedIn. Claro, por supuesto. Y muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta Bye. luego.